Bien, vamos a continuar con nuestro programa de hoy. Estoy muy interesado y precisamente estoy conversando con Belén González y con Jorge Hernández Fonseca. Belén es periodista y es venezolana y Jorge Hernández Fonseca es un analista de temas internacionales. ¿Tu nacionalidad es? Yo soy cubano, vivo en Brasil hace 24 años. Hace 24 años que vives en Brasil. ¿Y en Cuba de qué parte tú eres? Yo soy de la parte oriental, de Manzanillo, soy manzanillero, sí, cómo no. Muy orgulloso de mi ciudad. Cómo no, caramba, cómo no. Bueno, nada, vamos a seguir hablando porque las elecciones nos tienen, nos tienen preocupados y al mismo tiempo, gracias a Dios que haya elecciones, porque yo nunca pensé que precisamente en Bolivia iban a haber unas elecciones justas y limpias. Bueno, quizás no sean tan limpias. En cambio, en el padrón electoral ya favorece el voto hacia el presidente Evo Morales y la reelección. Hay 5 candidatos, pero las encuestas... Hay 5 candidatos. 5 candidatos. Pero las encuestas señalan que los únicos que podrían tener posibilidad son Morales, que como bien señalaba nuestro otro invitado de hoy, tiene un 59-60% de intención de votos en las encuestas, y el candidato de la Unidad Democrática, que es Sergio Daria Medina. Él estaría unos 20 o 30 puntos por debajo de lo que podría alcanzar Evo Morales en este proceso. Hay otros candidatos, entre ellos está el expresidente Jorge Quiroga, quien desde ayer mismo ya está alertando a la posibilidad de un fraude en el proceso electoral de Bolivia. Y señala que además del manejo que pudiera hacer el ente electoral del país, precisamente ese reajuste que se dio en el patrón electoral podría ser un elemento fundamental de distorsión en los resultados. Sobre todo porque también hay una queja importante del electorado a nivel de opinión pública que tiene que ver con la desinformación en torno a los cambios en los colegios electorales, los cierres, las mudanzas de los electores, y en consecuencia todos esos pequeños factores han hecho que el expresidente Quiroga manifieste abiertamente la posibilidad de un fraude. Los resultados se esperan, lamentablemente los resultados que se esperan es un nuevo gobierno de Evo Morales, y decimos lamentablemente porque aunque hay un proceso democrático, es difícil que hablemos de democracia en un país donde todos los poderes están controlados por un mismo grupo político. Recordemos que democracia es alternabilidad y también es disidencia, pero en un país donde no se acepta la disidencia y donde no es viable la alternabilidad, es difícil que hablemos de democracia. Seguro. Bueno, y vamos a pasar de Brasil, porque tenemos un reporte de Brasil, a ver qué es lo que va a pasar en ese país el día 26. De acuerdo al Tribunal Superior Electoral, 114 millones de brasileños de los 142.800 habilitados concurrieron a las urnas para elegir presidente de la República, gobernadores, un tercio del Senado, diputados federales y estatales. Fueron 2 meses de intensa campaña oficial en la que los candidatos poco se refirieron a sus programas, prefiriendo intercambiar acusaciones, muchas de ellas alejadas de la verdad. En los últimos días, los brasileños oscilaron bastante en sus intenciones de voto para decidir en quién confiar para ser su próximo presidente o presidenta, cargo pretendido por 11 candidatos. Motivo por el cual estas ya pueden ser consideradas como la mayor disputa política de las últimas 2 décadas. El opositor Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que había ocupado el tercer lugar en los sondeos de opinión durante toda la campaña, detrás de Dilma Rousseff y de la ambientalista Marina Silva, creció sorprendentemente en los últimos días y dejó fuera de la disputa a Marina Silva, quien había llegado a superar a la propia Rousseff. Ahora ambos postulantes al sillón del Palacio del Planalto tienen la dura tarea de atraer a los 21 millones de personas que votaron por la ex-ministra del Medio Ambiente. Todo muda, ¿no? Ahora todo cambia, es un nuevo juego donde mudan principalmente los acuerdos políticos y es muy probable que en este nuevo escenario el PSDB y el PSB se unan para enfrentar al PT de la presidenta Dilma Rousseff. El expresidente en 2 periodos, Fernando Henrique Cardoso, será el responsable de convencer a Marina Silva a manifestar su apoyo a Aécio Neves en la segunda vuelta. En la primera vuelta se vota con la conciencia y en el balotaje por el favorito,
Por eso tengo fe en que vamos a ganar las elecciones en la segunda vuelta. A pesar de la estrecha diferencia, el vicepresidente de la República, Michel Temer, que continúa junto a Dilma Rousseff, aseguró que está preparado para enfrentar al opositor. Uma disputa que se resolverá muito. Respetamos a nuestro opositor y será una disputa muy democrática que se resolverá durante los debates y con la presencia de los dos candidatos junto al electorado. El 26 de octubre, los brasileños vuelven a las urnas para elegir a su próximo presidente. Ronnie Corvelo, Hispan TV, São Paulo. Bien, Jorge, hablamos un poco. ¿Es obligatorio votar en Brasil? Sí, en Brasil la ley electoral desde hace mucho tiempo, desde que se institucionalizó el país posterior a los gobiernos militares, el voto es obligatorio. Hay un movimiento fuerte en la sociedad para tratar de eliminar eso, pero es obligatorio. Ahí se dieron las cifras del número de votantes. Brasil es un país de 200 millones de habitantes, número redondo, y el padrón electoral es de 130, 140 millones de personas. O sea que a mí siempre me preocupa mucho que en Estados Unidos no tenemos eso. En Estados Unidos la gente vota el que le da la gana. Bueno, en Brasil hay muchas personas propugnando para darle libertad de voto, que vote quien quiera. Claro, a los políticos les conviene el voto obligatorio. Entonces es muy difícil de los políticos, que son los que hacen las leyes en el Parlamento, tirar esa prerrogativa que ellos tienen. Es obligatorio. En esta primera vuelta, alrededor del 19% no fueron a votar. Entonces, en Brasil tiene que justificar el no ir a votar porque si no hay un grupo de penalidades Claro. Asociadas al trabajo civil, con los bancos, etc. Todo el mundo debía de votar. Es obligatorio. Entonces, la característica del primer turno electoral fue muy interesante porque, como bien el reportaje que acabamos de ver dijo, el segundo colocado en el resultado final durante toda la campaña fue tercer colocado. Él realmente sobrepasó a la segunda colocada, que es Marina Silva, que como dije anteriormente fue un fenómeno electoral. El último día antes de la votación, que se dio la última encuesta, fue que él consiguió sobrepasar a Marina Silva y los resultados confirmaron esas encuestas. Claro, a Marina Silva la benefició mucho el hecho de llegar a la candidatura como sustituta de Eduardo Campos tras el accidente. O sea, el elemento emocional también ayudó, amén de lo que fue la campaña pasada para ella, en la que logró hacerse un nombre con el Partido Ecologista y con todo este movimiento medioambiental que tiene mucha fuerza en Brasil, sobre todo. Pero al momento de que la campaña se centra en las discusiones entre Rousseff y Silva, en torno a lo que es el tema económico, la corrupción, el manejo de las situaciones, ella fue descendiendo en las encuestas hasta caer los 18 puntos. Aécio Neves estaba como apartado de la campaña y la disputa entre las dos damas le abrió, digamos, el nicho para que llegara a ocupar ese lugar. Ahora, de los 22 millones de votos con que contó Marina Silva al tercer lugar, el movimiento que debe darse a nivel porcentual sería un 30% para Rousseff y así lograr la presidencia, o un 70% para Neves y así lograr la presidencia. Entonces, en relación a lo que